Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Cardoso Sánchez y soy psicólogo del Departamento de Salud Mental y Adicciones. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar en esta cápsula acerca de la posvención. Y la posvención la vamos a entender como todas esas acciones que están encaminadas a reducir los efectos negativos o traumáticos en las personas que conocemos como sobrevivientes. Pero bien, ¿qué son los sobrevivientes? Y para poder responder esta pregunta necesitamos específicamente hablar de un fenómeno que es a nivel mundial y que está considerado como una de las principales causas de salud pública, y específicamente hablamos de el hecho de privarse de la propia vida, ¿sí? Este acto que deja un legado devastador no solo en la persona que lo intenta, sino también en todas las personas que se encuentran a su alrededor, llámense familiares, amigos, compañeros o conocidos muy cercanos, son las personas a las que específicamente conoceremos como sobrevivientes. ¿Y por qué llamamos sobrevivientes? Porque en muchas ocasiones se considera que este efecto de privarse de la propia vida es similar al de una bomba atómica, ya que genera una desestabilidad emocional en todas las personas que están alrededor de esta persona que lo intentó. Entonces, necesitamos hablar también de que esas personas van a tener cierta vulnerabilidad, cierto desequilibrio a nivel emocional, y por eso es que nosotros les llamamos sobrevivientes, porque también harán un esfuerzo importante por salvar su vida, por estar alejados de ese entorno que les genera un poquito de malestar y que a su vez están haciendo una lucha importante por sentirse bien. Y es que cuando hablamos del sentirse bien, necesitamos saber que van a haber muchos síntomas o muchos efectos que tendrá esta persona, como por ejemplo, sensación de culpa, tristeza, pesadumbre, remordimientos. Entonces necesitamos saber que esta persona se va a ver muy afectada y nuestros esfuerzos entonces se encaminarán a la atención de ellas. Otro punto muy importante que tenemos que dimensionar hasta dónde va a llegar el impacto de este acto de privación de la vida, ya que por cada persona que fallece de manera autoinfligida, hay entre 10 y 20 personas que lo intentan o que tienen esos intentos fallidos, mismos que también van a traducirse en lo que son lesiones, hospitalizaciones, trastornos mentales, trastornos emocionales, y que buscamos que estas personas logren sentirse bien. ¿Cuál es el objetivo principal? Que sean productivas, que vivan con el menor dolor posible y que también busquen hasta cierto punto la calma o la estabilidad de la que nosotros estamos hablando. Y es precisamente en ese momento donde nosotros vamos a hablar de la posvención como esta herramienta, como esta estrategia para atender a las personas que han sobrevivido a situaciones de pérdidas por algún familiar que ha sido de manera voluntaria. Entonces, ¿qué síntomas puede tener un sobreviviente? El sobreviviente puede presentar muchos síntomas que van desde síntomas depresivos, como pueden ser cansancio, fatiga, culpa, remordimiento, dificultad para conciliar el sueño o ese cambio en los hábitos del sueño, ya sea que no puedan dormir o que duerman en exceso por todo lo abrumados que se pueden sentir. Pueden cambiar sus hábitos alimenticios, dejar de comer, comer un poco más, que estamos hablando específicamente de síntomas depresivos, pero también va a haber algo muy importante, que pueden existir síntomas psicosomáticos, es decir, que empiecen a presentar algunos dolores o alguna situación eh, a nivel físico, pero lo más importante que tenemos que trabajar con ellos es la sensación de culpa, porque muchos de ellos empezarán a tener pensamientos de cómo es que no me di cuenta, qué fue lo que pasó para que mi familiar tomara esa decisión, que de entrada es una situación muy compleja porque no es lo mismo tener una pérdida, es decir, no es lo mismo que se pierda la vida de alguna persona de manera fortuita, accidental o involuntaria, a que esta persona, por decisión propia,
ejecute esta acción y acabe con su propia vida. Entonces, la persona, los familiares específicamente, a los que llamamos sobrevivientes, pueden tener un sinfín de pensamientos que los hacen sentirse culpables, que les hacen sentir remordimiento, que les hacen sentir que pudieron haber hecho mucho más y que en algún momento lo dejaron de hacer por diferentes situaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer con ellos? Pueden haber muchas estrategias, pero dentro de la posvención, lo más importante que vamos a tratar de trabajar con ellos es que se puedan validar sus emociones. Y no solo hablamos de validar las emociones de esas personas, cualquiera de nosotros debería aprender a validar sus emociones. Cualquiera de nosotros debería aprender a respetar y a validar las emociones de los demás, porque es una de las principales causas por las que nosotros como seres humanos no nos atrevemos a contar, a externar o a expresar lo que nos pasa. Ahora imagínense a nosotros o a cualquier persona que está eh, ocultando o reprimiendo sus emociones. ¿Qué nos impide hacerlo? Bueno, pues entonces pongámonos en el lugar de la persona que ha perdido un familiar por, por este acto de manera voluntaria y ¿cómo se sentiría? Porque además de eso vendrá discriminación, vendrá estigma, vendrá esa sensación de que los demás me pueden juzgar, etiquetas y demás. Y ese es uno de los riesgos que puede tener un sobreviviente, el externarlo por el miedo al qué dirán las personas. Entonces lo más importante es aprender a validar nuestras emociones. Es importante que nosotros sepamos reconocer esas emociones, que de ahí vamos a partir. Pueden haber muchas emociones y a veces no logramos identificarlas, pero aquí es importante que nos demos cuenta qué estamos sintiendo, cómo nos hace sentir lo que hacemos, cómo estamos reaccionando ante lo que sentimos y también qué es lo que nos hace sentir de esa manera. ¿Sí? Cuando nosotros logremos darnos cuenta de eso, podremos hacer una validación de estas emociones que nos permita tener una afrontación o un afrontamiento, perdón, de una mejor manera con el evento al que nos estamos enfrentando. Es decir, nosotros a través de la terapia, a través de la posvención, le daremos la oportunidad al sobreviviente de externar qué es lo que le pasa para que busque su estabilidad, para que busque la manera en la cómo se puede sentir mejor, que pueda seguir siendo funcional en la vida cotidiana, que pueda poder expresar todo lo que le está ocurriendo de una manera saludable o sana, de una manera que no perjudique a los demás, de una manera que no sea tan impulsiva o arrebatada, porque ahí es donde aprenderá y conocerá la forma en la que tiene que responder ante situaciones que le generan este tipo de estrés, como es la pérdida de un familiar. Pérdida que ya mencionamos ha sido de manera voluntaria y hasta cierto punto consciente. Sin embargo, no debemos dejar de lado que esta parte de conciencia se debe también a un limitado manejo de las emociones de la persona que ha tomado o ha decidido acabar con su propia vida. Entonces tenemos que ser muy empáticos, tenemos que reconocer y darle valor a la persona que ha llevado esta acción sin juzgarla, sin criticarla, sin etiquetarla, porque en ese momento son los recursos personales que tuvo a su alcance para darles solución aparente ante una problemática que ya tenía. Entonces, nosotros tenemos que validar eso y también a la persona que ha sido su acompañante o al sobreviviente, que va a dejar, como dije hace un momento, legados devastadores y una situación de mucha tristeza, de mucha desestabilidad, pero que se puede trabajar. Lo más importante de todo esto es que nosotros como sociedad no seamos esos agentes que etiqueten a las personas por vivir con un trastorno mental, por haber sufrido alguna acción que perjudique o atente contra su vida o contra su propia integridad. Que seamos esos agentes empáticos para poder tenderle la mano a la persona que está sufriendo, porque el sobreviviente lo está sufriendo y a veces no sabe cómo enfrentarse a esa situación. Y recordemos que así como su familiar optó por acabar con su propia vida, los sobrevivientes en algún momento también se pueden sentir abrumados. Por lo tanto, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para poder tenderles la mano y que ese pensamiento de autolesión o ese pensamiento por acabar con su vida no se vaya a presentar o se presente de una manera muy esporádica,
pero a final de cuentas encuentre otro tipo de alternativas, otro tipo de opciones que tenga la oportunidad de favorecerles y que pueda ser trabajado. Lo más importante también acá es que cuando lo reconozcamos, si podemos ofrecer la ayuda a través de nuestra escucha activa, a través de no juzgar, a través de ser empáticos con los demás, a veces la realidad es de que no siempre tendremos como sociedad todos los argumentos, toda la información o los conocimientos necesarios para ofrecérselo a las personas. Entonces lo más conveniente es poder compartirle los lugares donde se puede recibir esta ayuda. Si no sabes a dónde acudir, si no sabes qué decirle a una persona que está sufriendo, si no sabes qué hacer ante una situación de vulnerabilidad emocional o cuando la persona está en una crisis emocional, recomiéndale que busque ayuda profesional. No hay nada mejor que sentirse escuchado, que sentirse atendido y lo mejor de todo, que no se sientan ni estigmatizados ni discriminados ante la exposición o ante compartir situaciones de dolor. Tenemos a tu disposición diferentes módulos de atención. Uno de ellos es el Centro Integral de Salud Mental, donde se ofrece este tipo de atención psicológica, de orientación también y apoyo para personas con vulnerabilidad emocional. Pero también tenemos la línea Viviré, esta línea que es a través del 911, donde también se ofrece orientación psicológica y que está disponible todos los días del año, las 24 horas en caso de que lo requieras. Cuidar la salud mental es una tarea de todos, así que te invito a que puedas hacer esta acción por tu salud mental y por la de los demás. Que tengan bonito día.